lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal y donde hay necesidad. Dios nos ha llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. Esta pequeña reflexión es nuestra pizca de sal para dar más sabor a tu vida. A lo largo de nuestra vida invertimos mucho tiempo preguntándonos, ¿será que Dios tiene una voluntad para mi vida? Y esto empieza desde que el hombre comienza a preguntarse por qué y para qué estamos aquí en la tierra, por qué vivimos. Pero ¿habrá más de nuestros deseos egoístas que de la realidad de Dios en esa pregunta? Hoy quiero que nos enfoquemos en una historia muy bella de la Biblia y es la historia de Moisés. Para ello es importante que tengas a la mano tu Biblia. Si no la tienes, puedes pausar este video, ir por tu Biblia y retomar. El título que le hemos dado a esta reflexión es Te tiene que costar. Y para ello quiero compartir contigo 5 realidades de nuestra relación con Dios. Son más, pero quiero que nos enfoquemos en estas 5 que creo que son muy importantes para nuestra vida. Y la primera realidad es que Dios nos habla para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. En la historia de Moisés vemos que Dios se le aparece en medio de una llama ardiente, en una zarza. Luego se revela a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Más adelante dice: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. También vemos que Dios había estado actuando alrededor de Moisés y había estado escuchando el clamor de su pueblo, ya que había estado por mucho tiempo en manos de los egipcios. Y luego le dice a Moisés que quiere liberarlos, que quiere llevarlos de esa esclavitud a una tierra buena y ancha. Y lo bello de todo esto es que esto ocurre hoy en día con nosotros. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos mostró quién era Él cuando vino a nuestro encuentro? No nos mostró de dónde quería sacarnos y hacia dónde quería llevarnos. Pero esta revelación viene con un propósito y es invitarnos a unirnos a su obra. Dios nos invita a unirnos a su obra. Esta es nuestra segunda realidad. Y en esta parte vemos el corazón del Padre en una invitación. Él dice que había estado escuchando el clamor de los israelitas y que había visto con sus ojos con cuánta crueldad los egipcios abusaban de ellos. Y le dice a Moisés: ahora ve, porque te envío a Faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Qué bello, ¿no? Que Dios se fije en nosotros para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Luego vemos que esa invitación que Dios nos hace nos puede llevar a tener una crisis de fe, y esta es nuestra tercera realidad. La invitación de Dios nos puede llevar a tener crisis de fe, y esto ocurre con Moisés. Moisés, luego de la invitación de Dios de llevarlo hasta Faraón y liberar al pueblo de Israel, empieza a poner excusas. Dios, pero mira, yo nunca he sido fácil de habla, ni antes ni ahora que hablas conmigo. No me van a escuchar. Pero Dios llega en el momento justo. Su voluntad prevalece por encima de la nuestra. Y he aquí donde viene la cuarta realidad de nuestra relación con Dios, y tal vez la que menos nos gusta. Debemos ajustar nuestra vida a cumplir con la voluntad de Dios, ya que ella prevalece por encima de la nuestra. No podemos escaparnos de la voluntad de Dios. En la historia de Moisés podemos ver que él pagó el costo de cumplir la voluntad de Dios. Él prefirió antes sufrir con el pueblo de Israel que llamarse hijo de la hija de Faraón. Tal vez él tenía una vida ya establecida en Madián, tenía a su esposa, tenía a sus hijos, pero él tomó a su esposa y a su hijo y se fue de Madián hacia Egipto nuevamente a sufrir con el pueblo de Israel. No podemos escaparnos de la voluntad de Dios. Su voluntad prevalece por encima de la nuestra. Y tal vez tú que estás viendo este video tengas un llamado. Dios te ha llamado a cumplir con su voluntad aquí en la tierra. Pero tú y tus planes egoístas dejan de lado la voluntad de Dios por cumplir tu voluntad y tus propósitos. Pero yo te pregunto hoy, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por cumplir la voluntad de Dios? Mateo 6:24 nos dice que no podemos amar a dos amos. No podemos rendir a dos amos, pues amaremos a uno y despreciaremos al otro. No podemos amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Mateo 6:33 también nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos será añadido. ¿Pero qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es más que su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y muchas veces nos aprovechamos de su palabra. Filipenses 2:13 dice:
que Dios genera en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero, ¿qué tanto estamos permaneciendo nosotros en Jesús para que Él genere en nosotros ese corazón dulce y tierno que hace su voluntad por encima de la nuestra? ¿Qué tanto estás leyendo la Biblia en busca de una palabra que te lleve a cumplir su voluntad y sus propósitos? Pretendemos que Dios venga de una manera sobrenatural y genere en nosotros ese deseo de hacer su voluntad, de dejar nuestros propósitos y caminos por hacer su buena voluntad. Pero ¿qué tanto permanecemos en Jesús? ¿Qué tanto permanecemos en su palabra? Cuando tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, le diste todo el derecho de hacer con tu vida lo que Él quisiera. Si tú grabaras un día completo, desde la mañana hasta la noche, y luego lo vieras, te dieras cuenta que tus oraciones, tus pensamientos, tus actitudes terminan siendo más egocentristas que bajo el señorío de Jesús. Es tiempo de que abandones tu egocentrismo y estés dispuesto a pagar el precio de cumplir la voluntad de Dios por encima de la tuya. ¿Y qué recompensa trae todo esto? Conocerás a Dios por experiencia propia, al obedecerle y que Él realice su obra por medio de ti. Verás milagros suceder a tu alrededor y alabarás a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces ya basta de orar porque Dios nos permita conocer su voluntad para nuestra vida. Al contrario, oremos porque Él nos muestre dónde Él está obrando y nosotros podamos unirnos a su obra. Que Dios te bendiga.